Clase 4, óxido nítrico, NO. Entonces, todos esos que ven de rojo son los neurotransmisores que pueden salir de la terminal axonal. Los neurotransmisores asterisco son estos de acá, de clase 1, 2, 3 y 4 que pueden ver abajo, ¿ya? Entonces, de estos neurotransmisores tenemos que hablar de la acetilcolina y de las aminas, ¿está bien? Pues miren dónde se forma la acetilcolina. La acetilcolina se forma en varias neuronas, pero hay un motor principal. Es como que me digas, cobre se extrae pues de todo lado, pero Chile y Perú son los principales, junto con Canadá y Australia, productores de cobre, pues, ¿no? Ya, es algo así. En todo el cerebro se produce acetilcolina, pero acá hay un núcleo especial, acá color rojito. ¿Cómo se llama este núcleo que está acá color rojito? El núcleo basal de Meynert. Este es el núcleo basal de Meynert. Se llama basal porque está justo en la base de los ganglios basales, justo ahí en la base, al medio. Y como ves sus fibras, mira, esta fibra ¿dónde está yendo, Doc? Al frontal, o exactamente prefrontal, para pensar. Esto de arriba está yendo al parietal, para la sensación táctil. Este de acá está yendo al occipital, para la visión. Y este de acá está yendo al hipocampo, porque ahí está la parte de la memoria y el aprendizaje directamente relacionado con el área auditiva, ¿ya? Por eso un paciente con Alzheimer, lo último que parece perder es su memoria auditiva a largo plazo. ¿Ya? Muy bien. Entonces claramente puedes ver acá que este núcleo basal de Meynert está llevando acetilcolina, ACH, acetilcolina, a nuestro prefrontal para pensar, pensamiento superior, a nuestro parietal para integrar las sensaciones táctiles, a nuestro occipital para el área visual secundaria y a nuestro hipocampo para la memoria y el aprendizaje. Esas son las distribuciones de las vías colinérgicas, se llaman, colinérgicas, ¿ya? Muy bien, entonces primer neurotransmisor aprendido, acetilcolina. Es un neurotransmisor excitador. Ahí está, le vamos a poner un más porque es excitador. Ya está. Ahora vamos al color azul, este de acá. Este color azul de arriba, este de acá, es un núcleo que está enterrado por el puente. Está a la altura del puente. De Barolio. Este es el locus coeruleus. ¿Y por qué se llama así locus coeruleus? Porque tiene un pigmento medio azulado, ¿ya? Medio azulado, locus coeruleus. Ahí está enterrado en el puente y como ves sus fibras viajan y llevan noradrenalina, que es excitadora, está llevando noradrenalina a toda la corteza. Pero si te das cuenta lo hace alrededor del cuerpo calloso. Este es el calloso, esto es la circunvolución del cíngulo y la noradrenalina viaja así. Primero al prefrontal, luego está yendo al frontal motor, parietal, occipital y da la vuelta hasta llegar al temporal. En ese orden va la noradrenalina, ¿ya? Básicamente sirve para activar, despertar los centros corticales, ¿ya? Nosotros cuando estamos de sueño tomamos café, Volt, Red Bull, no sé, pues. Entonces, eso lo que hacen es aumentar nuestro tono noradrenérgico. Y de esa forma nuestra corteza puede estar más activa, ¿ya? Muy bien. Ahora bajamos. Hay un núcleo más específico, acá vamos a dibujarlo, está de color rojo, vamos a seguir el color, que está más arriba, miren el corte, no está en el puente, está más arriba, en el mesencéfalo.
Esto que estoy poniendo acá es el mesencéfalo. Mesencéfalo. Y este mesencéfalo tiene un núcleo que se llama sustancia negra. La sustancia negra libera dopamina. Dopamina, que es excitadora. Libera dopamina, que es excitadora. ¿Ya? Y esta dopamina, como ves acá, viaja, pero a ciertos lugares. Mira, no se va todo el cerebro. Tiene ciertos lugares. Entonces, esta dopamina tiene una vía hacia adelante, mesocortical se llama, mesocortical. ¿Por qué meso? Porque viene del mesencéfalo. ¿Y por qué cortical? Porque se va a la corteza prefrontal, mesocortical. Esta vía nos motiva, pero desde un punto de vista de la cognición, o sea, se asocia a pensamientos mucho más inteligentes, abstractos, es la que estimula el prefrontal para aumentar, correcto, la capacidad creativa que tenemos ahí. ¿Está bien? Esto lo podemos ver en un esquizofrénico que lo tiene alterado y ya no piensa bien, pierde la lógica, ¿ya? Deja de tener un pensamiento estructurado y se vuelve simple, como que regresionar, ¿ya? Mesocortical. Luego tenemos una vía que sube acá hacia el sistema límbico, ¿ya? Va a subir hasta el sistema límbico, por acá. Entonces, la vía que sube hacia el sistema límbico, vamos a suponer que es esta de acá en el esquema, es la mesolímbica. Mesolímbica. Es aquella, como su nombre lo indica, que al ir al sistema límbico, lo que hace es aumentar las emociones, pero positivas. Alegría, que lo puede llevar a euforia, ¿no es cierto? Bienestar, pero desde un punto de vista de energía, ¿ya? O sea, el paciente, sus emociones son positivas, pero respecto a euforia, alegría, júbilo, ¿ya? Entonces, esta es la parte motivadora emocional. O sea, acá hemos motivado la inteligencia y acá hemos motivado el afecto, mesolímbica, ¿ya? Mesolímbica. Son dos cosas diferentes. Tú puedes estar recontraempilado, pero no te sale nada, ¿no es cierto? O puedes estar recontra agudo, inteligente, pero estás triste. O sea, hay dos motores acá, no se olvide, ¿ya? Entonces, cuando uno está con tono dopaminérgico, la mente se vuelve clara para resolver problemas, como decimos, todo le sale y está súper eufórico o emocionado, ¿no? Esto lo podemos ver en un jugador de cualquier deporte. Cuando está recontra inspirado, por eso les hacen antidoping, porque esto se puede conseguir con cocaína, ¿no es cierto? Entonces, ellos les salen las jugadas perfectas, su cerebro está súper claro, súper lúcido y están motivados que empujan a todo el equipo, pues, ¿no? Por eso pasan antidoping, porque esto se puede estimular con varias drogas, la más conocida es la cocaína, ¿ya? Un bolsito, cafecito, no pasa nada, ¿no es cierto? Eso es solo noradrenalina. Para dopamina es de cocaína para arriba, pues, ¿no es cierto? Porque es un núcleo más difícil de estimular, ¿ya? Muy bien, y acá atrás hay una vía que va a los ganglios basales. ¿Cómo se llama esa vía? Nigroestriatal. De la sustancia negra al estriatum, nigroestriatal. Y esa vía se encarga de promover el movimiento. La nigroestriatal se encarga de promover el movimiento a través de los ganglios basales, ¿no? Por eso un paciente que está coqueado, como le llaman ellos, está duro, pues, ¿no? Está duro, ¿por qué? Porque al tener una hiperestimulación de la vía nigroestriatal, puede tener dificultad para mover sus miembros, empieza a hacer rigidez, porque está excitando el sistema extrapiramidal de los ganglios basales. Y le llaman ellos, están duros, ¿no es cierto? Muy bien. O inclusive puede tener movimientos que no son voluntarios. ¿Ya está? Muy bien. Y terminamos con otra vía que es un poco más posterior el origen, ¿ya? Acá, lo que trata de decir este esquema es que el núcleo que están viendo acá, correcto, está hacia dorsal, está en el puente y en el mesencéfalo,
puente y mesencéfalo, pero en la parte dorsal. Por eso se llama el núcleo dorsal del RAFE. El núcleo dorsal del RAFE, porque el RAFE es una serie de núcleos que están por todo el tronco encefálico. El dorsal del RAFE, como pueden ver ahí, está hacia atrás, dorsal del RAFE, más arriba y atrás, tanto en el puente como el mesencéfalo, libera serotonina, 5-HT, serotonina, 5-HT. Y esta también es una estimuladora, ¿ya? Pero básicamente de toda esta zona que ven acá, que es el sistema límbico, toda esta zona que ven acá, es la parte orbitofrontal del sistema límbico y tiene que ver con el bienestar, pero igual manda sus señales a toda la corteza. Es como la noradrenalina, solo que mientras la noradrenalina nos activa en agudo, la serotonina suele ser una actividad mucho más a largo plazo, más larvada, ¿ya? Es más difícil de estimular en corto. Por eso las drogas que bloquean la recaptación de serotonina demoran hasta 2 semanas en actuar. En cambio, un café, un Red Bull te puede actuar en un ratito. ¿Está bien? Entonces, estas vías noradrenérgicas tienen una acción mucho más rápida, en cambio las serotoninérgicas es más largo. Y esto se explica en la sensación de bienestar, quietud, tranquilidad. Es como que armoniza la corteza para una despolarización mucho menos excitada, igual estimulada, pero mucho más ordenada. Entonces, esto en el sistema límbico, por ejemplo, ¿en qué se traduce? En un estado de humor equilibrado. O sea, no está saltando en un pie como la dopamina, ¿correcto? Tampoco se quiere matar, ¿no? Está equilibrado, tranquilo, bienestar. Y en el resto de áreas se ve también una actividad ordenada, ¿ya? Eso es la serotonina. Muy bien, entonces con eso hemos estudiado los principales neurotransmisores: noradrenalina, dopamina, serotonina. La adrenalina no lo vamos a estudiar acá, esto lo vemos en el sistema nervioso autonómico más adelante. Histamina no tiene sentido porque es ubicuo. Y el único que hay que estudiar bien de acá es el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, porque aumenta la entrada de cloro, y predomina en todo el sistema nervioso central. Las células inhibidoras principales GABAérgicas están ubicuas en todo el sistema nervioso central y aumentan la entrada de cloro, ¿ya? Mientras que si te preguntaran la glicina también aumenta la entrada de cloro, pero se asocia al sistema interneuronal de Renshaw. Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos médula. La interneurona de Renshaw, ¿ya? Es un control final del movimiento. GABA y glicina son inhibidores. ¿Ya? En cambio, glutamato y aspartato son estimulantes. Pueden ser inhibidores también en algunos sistemas, pero principalmente glutamato y aspartato son estimulantes. ¿Ya está? Entonces hemos cumplido el objetivo principal de esta diapo. El neuropéptido que ven acá no lo voy a comentar, pero se produce en el soma. El neuropéptido se produce en el soma neuronal y tiene una acción mucho más larga. A diferencia del neurotransmisor que actúa en breves segundos, el neuropéptido actúa en el soma, o sea, se produce en el soma y actúa por mucho más tiempo. Mientras que el neurotransmisor se produce en la terminal sináptica y actúa menos tiempo. ¿Ya? Entonces todos los neurotransmisores de color negro se liberan de la terminal, como dijimos, y actúan segundos. Mientras que el neuropéptido se libera del soma y actúa horas, días, se cree que hasta años. ¿Ya? Años puede actuar un neuropéptido. Muy bien. Finalmente, esta neurona, que es el componente principal del sistema nervioso, no puede estar sola, ¿ya? La neurona está acompañado de la neuroglía, se llama, o la glía neural. La neuroglía o la glía neural. Esta neuroglía la componen a su vez estas células pequeñas que ven acá, que se llaman células ependimarias. ¿Por qué, Doc?
porque están alrededor del epéndimo y forman el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Las células ependimarias se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que es un ultrafiltrado del plasma, por eso ellas constituyen la barrera hematocefalorraquídea. Las células ependimarias constituyen la barrera hematocefalorraquídea y se encargan de que al líquido cefalorraquídeo no pasen más que fracciones de solutos del plasma y de preferencia ninguna célula. Por eso la celularidad del líquido cefalorraquídeo tiene que ser menor al 5%. Su celularidad a predominio de células blancas no debe pasar del 5% y no debe haber células rojas, ¿ya? Muy bien, eso es ependimaria. La otra célula que ven acá son estas pequeñitas que parecen unas arañas. Estas son la microglía. La microglía se llama así por su tamaño, microglía, y acuérdense con M de macrófagos. Son macrófagos residentes del sistema nervioso central que han venido del mesodermo. La microglía son macrófagos residentes que han venido del mesodermo, o sea, no es ectodermo. La microglía no es ectodermo, ¿ya? Muy bien, ahora lo voy a pintar con color azul. Esta célula que ves acá, igual que esta de acá, como ves, está envolviendo los axones de las neuronas. Está envolviendo los axones de las neuronas. Eso se llama oligodendrocito. El oligodendrocito es la célula que mieliniza el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso periférico lo hace la célula de Schwann, ¿ya? Entonces el oligodendrocito mieliniza el sistema nervioso central, como ven en el dibujo, y acá arriba esta vaina de mielina de acá lo hará pues una célula de Schwann. La célula de Schwann mieliniza el sistema nervioso periférico, mientras que el sistema nervioso central, el oligodendrocito. Y la última neurona, la última glía que toca conversar es esta que ves acá grande, que es el astrocito. El astrocito es la célula más abundante de la glía y se encarga, si es que es el protoplasmático, de hacer la barrera hematoencefálica. Si es el astrocito protoplasmático, se encarga de armar la barrera hematoencefálica, y si es el astrocito fibroso, se encarga del sostén o soporte de las neuronas. ¿Ya? Así que tienes dos astrocitos, el protoplasmático, la barrera, y el fibroso sostén. Muy bien, entonces con eso hemos terminado de repasar nuestra diapo 2, que es histología, neurotransmisión y los núcleos que estimulan o que producen cada neurotransmisor clave. ¿Ya? Seguimos contando entonces el cuento del sistema nervioso. Para la siguiente parte de la historia, ya es como una especie de spin-off, ¿no? Vamos a hablar solamente del fenómeno eléctrico. O sea, no tiene mucho que ver con todo el cuento macroscópico, pero sí tiene mucho que ver con la parte de mañana de fármacos. Así que vamos a abrirnos un poquito en la historia y nos vamos a dedicar a conversar qué ocurre en un nódulo de Ranvier. Esto que están viendo acá es un nódulo de Ranvier, porque acá tenías mielina, ahí está la mielina, que lo podía formar el oligodendrocito o también lo podía formar Schwann, ¿no? Dependiendo dónde estés. Entonces, en este pedazo de axón puro, libre, sin la vaina de mielina, ese pedazo se llama nódulo de Ranvier. Ahí es donde ocurre el fenómeno eléctrico de la despolarización. Pero ¿dónde arrancó todo? ¿Cuál vendría a ser en este caso el primer nódulo de Ranvier, si así quisieran llamarlo? El cono, pues, ¿no? Todo arrancó en el cono axonal. Entonces, ¿cómo fue la historia? Miren, esta es una neurona tranquila, nadie la está molestando, ¿ya? Esta neurona tiene un
potencial de reposo. Acá lo puedes ver. Esto que ven acá, esto es una gráfica. Acá está el voltaje, ¿ya? El voltaje en milivoltios. Y acá vamos a ver el tiempo t, ¿ya? Entonces, esta neurona se encuentra acá, lo que se conoce como potencial de reposo. Ahí está. ¿En cuánto más o menos? Menos 70 a menos 90 milivoltios. Eso varía con cada neurona. Pero más o menos menos 70. Ahí está. Está reposando la neurona. Muy bien. Todas nuestras células tienen un potencial de membrana. Tienen un potencial de membrana. Todas nuestras células tienen un potencial de membrana. Entonces vamos a hacer esa primera interpretación. ¿Qué es un potencial de membrana? Un potencial de membrana simplemente es la gradiente eléctrica que hay entre ambos lados de una membrana. La gradiente o delta en milivoltios que hay entre el extracelular y el intra, eso se llama potencial de membrana. Vamos a buscar un poquito, todavía estamos en básicas, bueno, ¿cierto? La idea de básicas es entender. Entonces, en física, la palabra potencial, ¿qué significa? Toda aquella energía que podría utilizarse en un sistema, ¿no es cierto? Hay un potencial en la altura porque la gravedad jala. Hay un potencial en las baterías porque los electrones pueden fluir. Hay un potencial, entonces, en cualquier sistema, por ejemplo, el potencial osmótico, en un sistema donde los osmolitos pueden viajar de un lado a otro. Entonces, potencial, ¿no? Eso quiere decir que bajo ciertas condiciones se puede generar ahí un flujo de energía. Eso se llama potencial. Potencial. Muy bien. Entonces, en el extracelular hay un número de cargas y en el intracelular otro número de cargas que son distintas. ¿Está bien? Es como que afuera hay gente que quiere entrar al concierto y adentro gente que ya entró al concierto. Entonces, hay dos escenarios. O el concierto está feo y la gente que está adentro quiere salir, pero no puede, o el concierto está chévere y la gente que está afuera quiere entrar, pero no puede. Ya sea por una u otra, hay potencial. Potencial de entrada o potencial de salida. ¿Está bien? Entonces la célula sabe eso. Su membrana es una barrera que genera un extracelular con ciertas cargas y un intracelular con ciertas cargas, de tal forma que ciertas cargas quieren entrar y otras quieren salir, pero como no pueden por la membrana, se genera un potencial y la célula inteligentemente usa ese potencial para generar energía. Así es como trabaja la vida. Entonces la vida se ha encargado de generar diferencias para que haya energía. Sin ir lejos, solo para que tengan una idea de hasta dónde llega esto, ¿ustedes creen que es ideal que haya desempleo cero en un país? No, los economistas dicen que tiene que haber un porcentaje de desempleo, por lo menos un 5%. ¿Por qué? Porque eso impulsa a la gente a trabajar. Un país con cero desempleo puede llegar a tener una caída drástica en la oferta de trabajo y por ende productividad. Claro, si hay mucho desempleo también hay un problema en el consumo. Entonces, aunque les parezca absurdo, hasta en eso que es trabajo, el tener potencial, o sea, una diferencia entre que hay gente que trabaja y gente que no, genera energía. Genera energía. Todo lugar, en todo ejercicio que tú veas de un sistema, la gradiente genera energía. No lo olvides, ¿ya? Entonces, en este caso no es la excepción. Y la célula lo sabe. Entonces, esta gradiente, la célula se la ha tenido que crear. No lo olviden. No le ha venido gratis. Entonces, la membrana de todas nuestras células bota sodios al extra, como ves acá, 3 iones, y mete potasios al intra, 2. Entonces, esta bomba que todos conocemos se llama la bomba de sodio-potasio ATPasa-magnesio, ¿no es cierto? Sodio-potasio es un antiporte, correcto, es una bomba antipórtica, mete una, saca la otra, de sodio-potasio, ATPasa, porque quema ATP, magnesio. Eso quiere decir que es un transportador activo primario. Es un transportador activo porque quema energía, primario porque él mismo la quema. En cambio, los transportadores activos secundarios se colan de otros que ya quemaron. Entonces, es un transportador activo primario. Muy bien.
Entonces, en ese producto, la vida se organiza y genera gradiente. Y afuera bota los sodios y adentro deja los potasios. Perfecto. Así que hay una presión del sodio, como ves acá, para entrar, y hay una presión del potasio para salir. Perfecto. Entonces, la neurona dice, o bueno, en general cualquier célula, dice, bueno, vamos a producir canales de salida libre de potasio. Esto que están viendo acá se llaman los canales de fuga de potasio. Esto que está acá es un canal de fuga de potasio, que la célula lo produce, genéticamente diseñado. Y de esa forma el potasio sale. Como puedes ver, color rojo, potasio sale. Ese mismo potasio que ven acá entra por la bomba. Y otra vez viene para acá y sale. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, y eso genera una corriente de potasio. Así que esa corriente se mide con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst sirve para ver la corriente de cada ion, del ion sodio, del ion potasio, del ion cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Nernst se dio cuenta que la corriente de potasio se parecía al potencial de reposo. Así que Nernst concluyó que la célula debe tener un flujo libre de potasio, sin tener todavía los aparatos para poder ver que existen canales de fuga de potasio. Solo con la corriente induce y dice, debe haber una fuga de potasio natural porque el potencial de membrana de reposo se parece al potencial de la ecuación de Nernst para el potasio. Y por eso el potasio es el electrolito que determina el potencial de reposo. Que estamos en cuánto? Menos 70 a menos 90, que depende de cada neurona. Es como que unas tienen más o menos corriente de potasio. ¿Está bien? Ya. El potencial de reposo, que viene a ser un potencial de membrana. Muy bien. Entonces, si las células se quedaran así, simplemente tendrían un potencial de membrana de menos 90, menos 70 por el flujo del potasio. Pero hay un grupo de células que la vida le ha otorgado esa misión y le ha dicho, bueno, miren, ustedes van a ser células eléctricas, o sea, se llaman células excitables. Entonces, ciertas células del cuerpo son excitables, no todas son. Nuestra piel, por ejemplo, no se excita, ¿no es cierto? Tiene simplemente potencial de membrana. Pero hay células que son excitables, quiere decir que su potencial de membrana puede ser de reposo, de acción o inclusive de hiperpolarización. O sea, hay ciertas células que tienen la capacidad de excitarse y hasta de inhibirse. Entonces, esas células son ¿cuáles? Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema muscular, ya sea liso o estriado, ¿verdad? Entonces, las células excitables que tenemos son las del sistema nervioso, las del sistema muscular, por ejemplo, las del sistema de conducción cardíaca y otras cuantas células más, como los receptores sensoriales, que se excitan. Su trabajo es excitarse. ¿Y qué le ha dado la naturaleza para excitarse? Esto le ha dado, esto. Esto que ven acá es un canal de sodio voltaje dependiente. Eso es lo que le ha dado para excitarse. Un canal de sodio que se abra según voltaje. Cosa que a cierto voltaje, este se abre, y ¿qué va a pasar con todos estos sodios que están con ganas? Van a entrar a toda velocidad. Y cuando generas entrada a toda velocidad, se genera energía. Energía, ¿correcto? Gradiente. ¿Qué pasa si abrimos la puerta y todo el mundo quiere entrar al concierto? ¡Bum! Se meten todos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se genera. Se genera energía, chicos. Y ese flujo de sodio a través del canal de sodio voltaje dependiente es el que explica la corriente, la energía. ¿Cómo se llama eso, Doc? La despolarización. Entonces, miren, este potencial de reposo, cuando entran los sodios, se vuelve positivo y eso se llama despolarización potencial de acción. Entonces, esto que está subiendo la membrana, esto que se está haciendo positivo, ese proceso de subir se llama despolarizar. Despolarizar. El hacerte más positivo se llama despolarizar. Y este gráfico, esta corriente que se ha generado, se llama potencial de acción.
la corriente que se ha generado se llama potencial de acción. Entonces, en teoría, hay un potencial de acción en cada instante. En cada instante. En cada instante ocurre un potencial de acción. Pero como dijimos, como esto está forrado por grasa, el potencial de acción ocurre a saltos en los nódulos de Rambier. O sea, ocurre así. Así. El potencial de acción ocurre a saltos, solo en esos pedazos. ¿Y qué es entonces el potencial de acción? Es justo el proceso de despolarización y repolarización que tuvo una neurona. Y este potencial de acción representa nada más y nada menos que electrones que están fluyendo. ¿Y por qué están fluyendo? Porque los iones de sodio están metiéndose a toda velocidad y en ese movimiento se mueven electrones y se genera corriente. ¿Cómo sé que se está generando corriente? Porque le pongo un voltímetro y el voltímetro marca. El voltímetro marca que sube la carga hasta más 30. De menos 70 has subido a más 30 milivoltios, has subido 100 milivoltios. Lo suficiente como para decir, ahí está corriendo electrones. Ahí está habiendo corriente. Claro, eso no te va... Es como que agarraras eso, no vas a sentir la corriente, pues, ¿no? No es como la corriente que está pasando por estos cables que nos puede matar, pues, ¿no? La cantidad de electrones que viajan por los cables de luz nos pueden matar, ¿no? Más aún si tenemos corriente de 220 milivoltios, ¿no? Si fuera 110 todavía menos chance de morir, bueno, pero con 220 fijo. Entonces, eso, lo mismo ocurre acá, pero solamente 100 milivoltios por pedacito de tejido. Poquito de corriente, ya está. Suficiente para mandar información. Correcto. Entonces, ¿entendieron lo que es despolarización? Muy bien. Ahora hay un problema. Cuando llegas a más 30, simplemente estos canales de sodio voltaje dependiente se cierran, ¿ya? Si quieren la explicación biológica de esto, es los aminoácidos. Hay aminoácidos que tienen cargas positivas y otros que tienen cargas negativas. A cierto voltaje, ¡plop!, cambian su forma molecular, ¿no es cierto? El aminoácido cambia su estructura terciaria de la proteína y se abre, ¿no? Y a otra carga, simplemente los electrones se mueven, cambia la estructura terciaria y ¡plum!, se cierra. Es un tema netamente de proteínas, ¿ya? Y se abre, se cierra según el voltaje. Porque hay aminoácidos que tienen terminales amino, terminales carboxilo, negativas y positivas. Y en función de eso juegan las cargas. Es sencillo eso. Entonces, se genera potencial de acción porque han entrado sodios. Pero en más 30 se tienen que cerrar. Se cierra. Y teóricamente ahí moriría todo. El sodio se metió y tamaño trabajo que te costaría sacar tanto sodio de ahí. No te alcanzaría todo el ATP de tu célula para botar todo ese sodio que has metido. Entonces, inteligentemente, la neurona dice, bueno, como no voy a poder botar todo eso y me quedo positivo, tengo que regresar a mi estado eléctrico para poder volver a despolarizarme. Entonces, el paso que sigue es regresar a tu estado. Y para eso ha creado estos canales. Estos canales que ven acá son los canales de potasio voltaje dependientes. Mientras que los canales de sodio voltaje dependientes meten iones al intra, los canales de potasio voltaje dependientes se abren y botan iones, botan potasios de la célula. Y de esa forma, al botar positivos, tú bajas tu potencial, ¿correcto? Eso se llama repolarizar. Te repolarizas porque te haces más negativo. Te estás haciendo más negativo. Te estás repolarizando. Entonces, en un ratito, así como subes, bajas. Y tu carga regresa a tu potencial de reposo, incluso se te pasa un cachito a la mano. ¿Cómo se llama cuando vas más abajo de tu potencial de reposo? Hiperpolarización. Eso se llama hiperpolarizado. Hiperpolarizado. ¿Ya? Entonces acá es potencial de reposo, potencial de acción, y el proceso de subir se llama despolarizar, el proceso de bajar, repolarizar, y cuando te pasas del potencial de reposo es hiperpolarizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces la célula en pocos microsegundos ha regresado a su carga.
y así no altera su integridad funcional. A ver, imagínate cambiar tu carga en 100 milivoltios en un ratito, tus proteínas, ¿qué crees que pasa adentro? Todo se malogra, todo se malogra. O sea, es como que me digas que ahorita va a cambiar la corriente de no sé, los polos magnéticos de la Tierra, una cosa así. ¿Ya? Entonces todo el sistema celular se alteraría. Por eso regresa inmediatamente. Pero ahora hay un problema. El potasio se ha quedado afuera y el sodio se ha metido. Entonces en ese proceso es donde entran las bombas de sodio-potasio TPasa. Acá entran las bombas de sodio-potasio TPasa y en mucho más tiempo, esto es más lento, como puedes ver el dibujo, regresan a su potencial de reposo y con las cargas otra vez en su sitio. Este proceso es más lento, como puedes verlo. ¿Ya está? Entonces han visto cómo la naturaleza, la neurona, ha organizado sus canales para poder tener un proceso dinámico en las células que las llama excitables. Así que lo único que les ha dado es un conito, que es el que tiene el 60% de los canales de sodio voltaje dependientes, y el resto están en los nódulos de Rambier. Cosa que cuando la corriente llega al cono, el cono se despolariza y manda la señal y se acabó. Lo consiguió. Muy bien, la célula inteligente. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llego a estimular a estos canales de sodio voltaje dependiente? ¿Con cuánto se abren? Entonces acá habíamos visto que menos 70 era el potencial de reposo, pero esta apertura violenta de canales de sodio, esta entrada que ven acá de canales de sodio, se abre a cierto umbral. Esta línea que ven acá se conoce como potencial umbral. ¿Por qué se llama potencial umbral? Porque es el potencial al cual se abren la mayoría de canales de sodio voltaje dependientes. Y usualmente está en menos 55 a menos 60 milivoltios. ¿Ya? De menos 55 a menos 60 suele ser el potencial umbral de las neuronas normalmente. ¿Ya? Al final ese valor depende de las proteínas, pero lo usual es que sea menos 55 milivoltios. Por eso ves que en la figura se hace un pico en espiga a partir de ese potencial. Entonces lo único que nos queda responder es cómo consigue la neurona trepar de menos 70 a menos 55. Porque los canales de voltaje solo se abren a esa corriente o a ese voltaje y estamos muy abajo. Entonces acá en esta interrogación es donde entra a jugar la corriente electrotónica de dendritas. ¿Se acuerdan la corriente electrotónica? Esa corriente. Entonces la despolarización que está viendo en cada dendrita va sumando, ¿no? Es así como cuando te vas preparando, pues estudias un poquito. Parece que nunca va a llegar, pero llega. Vas estudiando hasta que ya está. Aprendes todo. Todo lo aprendes. Todo entra, todo tiene sentido, todo qué bacán, todo tiene lógica, porque tiene que haber un mínimo de conocimiento, pues un mínimo, ¿no es cierto? En cualquier proceso educativo hay un mínimo y se desencadena. Igual va a pasar con los cirujanos, un mínimo de operaciones para graduarse, un mínimo de todo. En la célula es igual, hay un mínimo. Igual es en la economía, un mínimo de riqueza y a partir de ahí hay libertad financiera. Un mínimo de democracia, ya no hay marcha atrás, todo hay un mínimo, algo así, míralo, ¿ya? Entonces la célula más o menos es así, tiene que haber un mínimo de corriente para activar, pero ese proceso es difícil, no es fácil, o sea, justamente ahí es donde se regulan los neurotransmisores. Esta es la parte más importante que debemos recordar. A medida que van entrando positivos, también van entrando negativos, no lo olviden, no es inmediato, también entran negativos, gente o neuronas que inhiben. Entonces ahí está el equilibrio. El soma justamente se encarga de eso, de integrar los estímulos positivos y los negativos, o sea, los de sodio y los de cloro, para que al final se lleve o no un mensaje. ¿Ya? Entonces, si les preguntan, ¿cómo es que se llega acá? Por estímulos de neurotransmisores positivos, o sea, despolarizantes, ¿como quién? Como acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, o por
inhibidores como ¿quién? Como GABA-glicina. Y van entrando los dos y se va haciendo una corriente electrotónica dendrítica que puede o no llegar al potencial. ¿Ya? Eso va a depender de la neurona. ¿Quién es el que hace todo esto? El soma. Todo esto está ocurriendo en el soma. Y el soma es al final el que concluye y dice, bueno, me voy a despolarizar. Y ¡boom! Manda la señal al cono. ¿Saben qué? No me voy a despolarizar. Y ahí quedó. Nunca se produce la señal. ¿Ya? Muy bien, entonces recuérdenlo así. Esto entonces es el componente químico. Esto que ven acá es el componente químico de la despolarización y esto que ven acá arriba es el componente eléctrico. Si yo les digo que las medusas, que los animales inferiores solo tienen componente eléctrico, o sea, toda la corriente de sus sistemas nerviosos son por iones, no tienen un componente químico. ¿A qué me refiero con el químico? A los neurotransmisores. Hay neurotransmisores positivos, ¿cuáles eran? Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, y hay neurotransmisores inhibidores, GABA, glicina. Entonces, en los mamíferos, en los que tenemos sistemas nerviosos evolucionados, tenemos este componente químico que permite llevar más información. Mientras que un animal poco desarrollado solo tiene componente eléctrico, entonces solo tiene dos opciones, más, menos, envío o no envío. En cambio acá tenemos toda una combinación hasta llegar al potencial de acción. ¿Ya? Esto es la parte química. Por eso una neurona puede recibir infinidad de excitadores, infinidad de inhibidores y al final tomar una decisión mucho más compleja. Sin ir lejos, la célula de Purkinje, miren, esta es la célula de Purkinje, tiene la arborización dendrítica más grande de toda la histología del cerebro. Tanto es así que se puede ver hasta en el microscopio a corto visión, pues, ¿no? Poco aumento. Entonces, imagínense la cantidad de información que recibe. La célula de Purkinje, alucinen que es como las bases de datos de Google. Están ahí toda la información de la Tierra. Tú googleas algo y ¡pum! Te sale. Algo así. La célula de Purkinje está googleando toda la información que le llega a la corteza prefrontal y de la médula para mandar una señal y que nuestro movimiento sea fino. ¿Ya? Eso es posible gracias a ese componente químico. Los animales inferiores no tienen esta ventaja. ¿Ya está? Muy bien, entonces hemos repasado todo, acá está todo. Cuando una célula entra en estrés oxidativo, empieza a faltarle oxígeno, ¿cuál crees que es lo que más se ve afectado? Esto. Lo primero que falla es la parte de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso es la fase 4 del potencial. La fase 4. ¿Ya? La fase que está arriba de repolarización es la fase 3. La salida de potasios. Esto es la salida de potasios. La fase de entrada de sodios es la fase 0. O sea, la 1 y 2 han quedado prácticamente opacadas porque la neurona no tiene estas fases desarrolladas, que eso lo van a ver en cardio, si es que no lo han visto ya. En cardio tienes la fase 1 y la fase 2 visibles, en la neurona no. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, arranca la fase 0, 1, 2 no se ve, 3 y la cuarta es la que se empieza a repolarizar gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, como les decía, cuando hay una hipoxemia, cuando cae la disponibilidad de oxígeno, cae el ATP y lo primero que sufre es la fase 4. Entonces, ¿qué problemas tiene la neurona? Para repolarizar completamente. Falla la repolarización. Por ende, no puede haber un siguiente estímulo. Entonces, la neurona deja de estimularse. Y eso se llama en neurología focalizar, porque ya no funciona tu neurona. Entonces, eso es lo que sufre. ¿Ya? Cuando ya hay demasiado estrés oxidativo, poco flujo, ya empieza a entrar calcio y eso mata la neurona. El influjo de calcio mata la neurona y eso vamos a ver mañana, que es la fisiopatología o lo último que ocurre en el ictus. ¿Ya está? Bueno, entonces hemos terminado nuestra tercera diapo, que era un spin-off, dijimos, del cuento,
que era la historia de la despolarización. Nunca más la vamos a ver hasta mañana que hagamos fármacos, ¿ya? No la vamos a volver a ver.